Estamos, muy buenas tardes, noches, hoy que es 21, ya jueves 21 de mayo, se ha ido de volada estos meses, al menos a mí, año del mundial, año futbolista, año futbolero, ya se viene también, se Ya huele acercan las mundial. fechas, y pues bueno, aquí estamos una tarde más, mi estimado Fer, Guillermo, Gustavo, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Aquí una tarde lluviosa. ¿En dónde? ¿En Muy dónde? bien, Allá Sandro, buenas Pachuca. tardes. en Pachuca y en el Ciudad de México. Ujú. Acá no nos ha llovido en Guadalajara. Está nublado, ayer sí llovió, pero ya Bueno, hoy sí, pero no como la constante de toda la ciudad, ¿no? O sea, es como por pedacitos, sí. pero pues bueno, Gustavo, que está en los Altos de Jalisco, allá en Tepa, donde están las güeras. Aquí no ha llovido, ha hecho mucho calor. mira. Oye, pero lo que sí, Fer, es que digo, para ventaja y para beneficio, pues con las lluvias hay más siniestros, ¿no? Pues sí, o sea, como que la gente le gusta chocar más en tiempos de lluvia, ¿no? Así es. Sí, igual si quieres arrancar, podemos tomar esa parte de las lluvias, ¿no? O sea, las granizadas, a ver si te cubre o no te cubre. Porque aquí en Pues Guadalajara, al menos, no sé, allá en Pachuca con Guillermo, pues es común que granice. Sí, pues en esa parte yo tengo duda, pero lo que creo yo que es algo adicional, ¿no? La cobertura por daños climatológicos o cómo se le dice. Fíjate que viene dentro de tu cobertura de daños materiales. es por asuntos de Entra, de Los efectos meteorológicos. meteorológicos, es correcto. Ujú. entra en daños materiales sin especificación, o sea, el que te anexes granizo o Es inundaciones. correcto. Fíjate que lo que pasa está que antes, creo que por ahí del 2015 hacia atrás, esas coberturas eran como adicionales y tú las tienes que contratar. Entonces se hicieron ciertas modificaciones y después de esa fecha ya se cubre, pues dentro de lo mismo se hizo un paquete. Puede Hola, ser, Mayra, buenas tardes. son desastres, buenas noches, buenas tardes, desastres materiales, desastres naturales, perdón, incendios, incluso yo no sé si vandalismo, Terremotos, ¿recuerdan? ¿Eh? terremotos. Sí, incluso vandalismo, no sé si recuerdan en febrero, creo que fue el 20 de febrero, los episodios aquí en la ciudad de Guadalajara, de hecho tuvimos una charla sobre ese tema justamente de los incendios, los autos siniestrados, pero por motivo de los bloqueos estos que se generaron por la detención del líder de uno de los grupos del crimen organizado, que acá se puso tremendo, entonces es considerado vandalismo ese daño material, pero también teníamos la duda de si por robo, porque pues al final era un despojo, pero sí una granizada fuerte que afecte la lámina del vehículo o el cristal, seguramente entra en daños materiales. Si entran daños materiales, Jesús, es Jesús Sandro. Ahorita Jesús que vi que se acaba Y de conectar. Guillermo también, ajá. Sí, Guillermo, buenas tardes. Pero bueno, vandalismo siempre y cuando sea una tercera persona, ¿no? Todos conocemos a lo mejor casos de que la exnovia se puso furiosa y raya el carro y vandaliza el carro, ahí no cubre. O sea, si hay una relación ahí con el asegurado, no está cubierta esa parte, pues queda fuera. ¿Va? O sea, si es una manifestación o algo, el carro está estacionado y te tocó la mala suerte y todo eso, ahí sí puede cubrir, pero si fue la exnovia, el exnovio, el exmarido, el amante que te raya el carro y te lo vandaliza, no cubre. Pero en un disturbio sí. En un ajá, sí. Me gustaría, si quieren, dedicar, porque la sesión pasada tuvimos por acá a Roberto y estuvo, pues, hablando de forma, digamos, más técnica sobre los siniestros.
pero yo les propondría, mi estimado Fer, y a quienes están aquí conectados y conectadas, que pudiéramos más bien abrir el micrófono para hacer como esta de experiencias, ¿no? Estas anécdotas que todos tenemos en un caso de siniestro o en un asunto de ya relacionarnos con nuestra aseguradora, digamos, ya cuando establecemos contacto con el ajustador, es porque estamos ya, digamos, ejerciendo las cláusulas de nuestra póliza, ¿no? Es decir, es cuando ya echamos a andar el servicio, digamos, ¿no? Claro, claro, abrimos el micrófono para que compartan los siniestros raros a lo mejor que les han tocado, ¿no? O estos casos de daños, digamos, no ocasionados solo por colisión, sino por otro tipo de efectos como decíamos, vandalismo, despojo, digamos, un tema meteorológico. A mí me tocó una vez, si me permiten, por allá de que habrá sido, yo creo que era el 2001 o 2002. Hubo un concierto en la ciudad de Guadalajara y cerraron una de las avenidas más importantes. Quienes no conozcan por acá, la rectoría de la Universidad de Guadalajara está ubicada en la principal avenida que recorre la ciudad de Oriente a Poniente, que es Avenida Vallarta o Juárez, y de repente estaba el concierto en la explanada de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, de un grupo de ska, de rock, digamos, y de repente se vino el contingente del público a cerrar la avenida, quedan los autos, pues ya prácticamente les impidieron el tránsito, y de repente, pues entre la locada de la música y el slam, se le empiezan a subir a los carros, a brincarle arriba al toldo, y empiezan estos daños y estos efectos, digamos, de vandalismo, porque creo que así están catalogados, si no me corrigen, Fer. Y pues bueno, lo más chistoso de todo es que llegó una patrulla, y no sé si han visto últimamente como en ferias o en eventos multimasivos, pues llegó una patrulla, quiso poner orden y a la patrulla le fue igual, ¿no? Entonces, el tema ahí fue que estaba una persona, digamos, reportando este vandalismo y ni siquiera los elementos de tránsito querían hacer presencia en el lugar hasta que llegara un operativo más fuerte de las fuerzas, digamos, de la policía municipal, pero por menos el ajustador quería llegar, ¿no? Entonces fue todo un brete porque los carros que estaban vandalizados, recuerdo que se quedaron ahí en medio del concierto, en medio de la música, antes no los incendiaron, pero los dueños tuvieron que esperar para que se les hiciera, digamos, decían otra vez el peritaje, pero que el ajustador pudiera hacer estos levantamientos, pues ahora sí hasta que se terminó el concierto. Entonces, muy chistoso porque pues toda la gente estaba ahí, el público bailando alrededor de estos carros. Digo, afortunadamente no los incendiaron porque también, pues es muy común, ¿no? Ya hemos visto cómo, pues ahí, cuando un auto suele ser utilizado para tapar una arteria, pues incluso regularmente es incendiado, ¿no? Entonces, por ahí les platico esa anécdota. Y bueno, yo tengo otra, pero me gustaría escuchar si por ahí alguien tiene estos asuntos de daños materiales que no necesariamente, que nos pueda platicar, que no necesariamente sea una colisión con otro vehículo. Claro, adelante, abrimos el micrófono. Así es, micro abierto. Pero En muy algún probablemente momento, Ándale. perdón, en algún momento circulando por Calzada Galván acá en Colima, sin más ni más cayó un árbol encima de dos carros. Ese es el único que me ha tocado ver. No me pasó, pero me tocó verlo. Yo pensé casi iba a decir, me tocó ver que les cayó un meteorito, ¿no? Ah, sí, digo, todo eso está cubierto si te cae un árbol, ¿no? Porque a veces la gente te dice, no, pues yo para qué contrato un seguro si yo manejo súper bien. Pero, y todos los eventos fortuitos que te pueden llegar a pasar.
A mí en playa Adelante. una vez me cayó un coco ¿En la cabeza o en la pierna? en el coche. Ah, yo, yo es bueno en la playa, ¿no? En Playa del Carmen. Sí, en Playa del Carmen, justo. Ok. Estacionado, me imagino, ¿no? Sí, Sí. Y sí, pero sí aplicó ahí el seguro y todo, ¿o no? sí, Sí, sí era, aplicó. Ajá. tenía Ana Seguros, y sí. Ana. Ah, mira, súper bien. Ya hace poquito, creo que había las lluvias, a mí me tocó con un agente de aquí de nosotros, que me habló un día y me dice, oye, amigo, fíjate que el carro de un cliente, de mi cliente estaba estacionado, no me acuerdo en qué avenida, se vino la lluvia y obviamente la calle, quiero pensar que estaba como de bajadita, y arrastró otro carro, y con ese carro le pegó pues al carro de mi cliente que estaba estacionado ahí. ¿Qué onda? Pues, ¿qué pasa, no? No, bueno, pues al fin y al cabo fue un choque de alcance, a lo mejor no fue, no fue imprudencial, pero pues al fin y al cabo el vehículo estacionado debidamente pues chocó a otro, pero fue por la corriente de agua. Entonces, pues al fin y al cabo, hasta donde supe, sí le pagó el vehículo, el otro vehículo, el que le impactó a él. Adelante. Oigan, chicos, y por ejemplo, en el caso de Sandro, sí aplica la cobertura en el tema de vandalismo. ¿Cualquiera de los seguros aplica? Si tiene cobertura amplia, muy probablemente sí le tuvo que haber pagado a la compañía de seguros. Porque Porque ahí lo manejan tenía, como trifulca, manifestación, una cosa así, o sea, fue algo que pues fue ajeno a ti, ¿no? sí, porque tenía entendido que si tú estás en el lugar en donde ocurrió el vandalismo por gusto propio, no aplica. Ujú. Que, por ejemplo, con las manifestaciones del 8 de marzo, este, en algún momento supe que no le había cubierto el seguro a una persona por todo el vandalismo que ocurrió, porque estaba participando en las marchas. Ok. Sí, si te fijas ahí tiene que ver mucho cómo sucedió el evento, ¿no? O sea, no es lo mismo que esté estacionado y que de repente, ay, caray, pues no sabía que por aquí iban a pasar y vandalizaban mi carro, y otra cosa es que participaste o eres parte de la manifestación, una cosa así, ¿no? Por ahí, Entonces tiene que ver el caso en específico. sí, por ahí Mayrel tiene, alzó la mano y Adelante, Mayrel. bienvenido a Javier. Acá también se conecta. Mayrel, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo les comparto dos casos que tuve de que no sea colisión. Uno justo la semana pasada, ahí en Querétaro Centro, se inundó, y el coche de mi asegurado pues quedó ahí en medio de la inundación. Entonces yo pensé que no le iba a aplicar porque anteriormente a mí me pasó en mi coche o sea, lo dejé afuera de la casa y subió el nivel del agua y se me quedó ahí. Entonces a mí no me cubrieron, me dijeron que no porque era un encharcamiento, que era donde se desembocaba el agua, que era encharcamiento y no me cubrió el seguro a mí. Que al cliente le iba a pasar lo mismo y a él sí le dieron como inundación y a él sí le hicieron la reparación de su unidad. Fíjate, es curioso, Mirel, gracias por participar. Digo, depende mucho las situaciones y también depende muchas veces cómo declares tú el evento, ¿eh? O sea, en específico ahí en las inundaciones, no es lo mismo decir, iba circulando por tal avenida y de repente se soltó el aguacero y se me inundó el vehículo, o sea, vi que empezó a subir el agua y de repente se apagó el carro, a decir, pues yo iba pasando, vi que estaba inundado y dije, pues sí, paso y le doy, y entonces ahí ya lo toman como agravamiento de la situación, ¿no? Del riesgo. Entonces, también tiene que ver mucho la forma en cómo se declara el siniestro. Ok, sí, sí, yo tenía entendido también que es como una cosa es que se encharca la zona, también lo revisan por zona los ajustadores, como en qué zona está, si se encharca de por sí o si es ahora sí que el cauce natural del agua, pues creo que ahí no te aplica, ¿no? Y si es que
en sí porque llovió de más, subió el nivel, ahí sí te ampara. Pero cuando Sí, pero independientemente, digo, si vives en una zona a lo mejor que se inunda o algo, digo, depende mucho como la declaración. Inclusive por eso les recomendamos que siempre coticen con el código postal de donde vive el cliente, porque a lo mejor tienen catalogada que la zona donde vives, no sé, es un ejemplo, que a lo mejor es de inundaciones o encharcamientos muy altos, ¿no? Y puede variar el costo por ese motivo. Entonces, es importante siempre el código postal de donde vive el cliente. también tuve otro que fue un cliente que él chocó hace años con una piedra. Entonces pero usaba de esas piedras que están sobre la avenida y le desvieló el coche. Entonces él lo que hizo, pues muy prudentemente, pues no le siguió, sino se orilló y ya pues se le reparó, pero no, él no se siguió de largo, pues no grabó no hizo el agravamiento. Exacto. Sí, sí, sí. Reportó En porque cuanto se percató, lo una piedra. apagó, pues. Ajá. Sí, porque se entiende que ese siniestro sucedió en un lugar donde hay una evidencia, ¿no? Que es lo que hacen los ajustadores, buscar esas referencias, ¿no? Sí. Ahorita ya les voy a compartir una después de Francisco Javier Álvarez. Gracias, Mirel. Gracias, Mariel. Adelante, Francisco Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, me acabo de incorporar a la reunión, pero por ahí escuché la experiencia de Mayrel. A mí me gustaría compartir. El año pasado hubo unas inundaciones, algo, bueno, bastante fuertes acá en Guadalajara, y a mí me tocó auxiliar a una compañera de trabajo. No como asesor de seguros, mi auxilio fue más bien como de amistad, ¿no? Entonces, a mí me tocó escuchar que llegó un ajustador con otro usuario y le preguntó que cómo había estado la situación. Entonces el otro usuario dijo, es que ¿sabes qué? Pues yo estaba esperando el semáforo, de repente cayó el agua y me inundé y se me apagó mi camioneta. ¿Y qué hizo? No, pues ya una vez que se me apagó, intenté prender otra vez la camioneta. Ay, error. Ajá, entonces ahí le dijo el asegurador, bueno, el acusador le dijo, ¿sabes qué? Fue un error tuyo, se te apagó la camioneta, no tenías por qué volverla a prender porque pues eso ya es un daño eléctrico, fue un error tuyo, entonces nosotros no nos podemos hacer cargo. Entonces yo andaba ahí de chismosón, entonces pues rápido fui con mi compañero y le dije, oiga, señora Marisela, ¿sabe qué? Si le llegan a preguntar qué pasó, usted nomás diga que no volvió a prender la camioneta, que se orilló porque vio la inundación, de repente se la apagó y que ya no supo nada, acabo de escuchar bla, 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 ¿no? Entonces, literal, llegó el ajustador como 8 horas después, porque eso fue como a las 8 9 de la noche, yo creo, y ella se tuvo que quedar ahí hasta las 6 de la mañana, que pudieron pasar todos los ajustadores y todo, y le dijo eso, ¿sabe qué? Se me apagó. ¿Y qué pasó? No, nada, pues ya me quedé aquí todo el rato, ya no quise prender ni nada al vehículo, y a ella sí le hicieron válida la aseguranza, pues. Entonces yo después platicando con otro agente, me dijo eso, me dijo, es que al momento de que intentas prenderlo, ya es una falla tuya. Entonces igual ahí pues como aprendizaje, Sí, ¿no? Y como tip. compartir con todos como tip, siempre decir, ¿sabes qué? Me inundé, se me apagó y ya no hice nada. Porque si uno dice intenté prenderlo, ya no te hacen válido que porque ya fue un error de uno. Sí, totalmente. Gracias por compartir, Francisco. Justamente lo que les decía, es también cómo declaran, ¿no? Si te fijas, bueno, pues sí buscan la manera de saber la verdad y saber quién fue el responsable. Adelante, Vero. Bueno, en ese caso, tengo un amigo ajustador y justo me dijo que pasan el escáner. O sea, si tú intentaste prenderlo de nuevo y no lo declaras y pasando el escáner se dan cuenta que lo hiciste, también te cancelan y te rechazan el siniestro. Ok, buen dato. Mira, se nos sabemos del escáner. Yo quisiera, de esto nada más técnico, en las ciudades hay, bueno, regularmente en todo los territorios, digamos, sea áreas naturales protegidas, o sea, digamos, territorios de siembra, pastizales o en las mismas entornos urbanos que se llaman atlas de riesgo, o sea, hay
zonas identificadas como atlas de riesgo que establece qué tipo de incidente o desastre natural es más propenso, si es una zona de escurrimientos. Y justo acá en la ciudad de Guadalajara también es importante comentarles que hay unos como digamos zonas que sí o sí se inundan, digo, como todas las ciudades, pero digo, yo no tengo la certeza porque no soy ajustador, pero en muchos de los casos también las personas que, digamos, quedan atrapadas en estos pasos a desnivel es porque trataron de cruzar, es decir, hay testimonios de personas que señalan que no, es que todos estamos detenidos, pero este sí intentó cruzar y pues pelas, ¿no? Te quedas en medio y entonces se entiende también que pues en esos casos es muy difícil que un seguro te pueda cubrir, porque al final, pues ya transitaste en una zona de riesgo, ¿no? Llevaste tu vehículo a una zona potencialmente donde seguramente se iba a siniestrar, ¿no? Entonces, digo, eso como anécdota. Y la otra, también importante, acaba de suceder un tema que no tiene que ver solo con autos, sino acá en un municipio que se llama Amatitán, que es la zona del tequila, un torito de estos de pirotecnia para las fiestas patronales que se usan con juegos pirotécnicos, lanzó uno de estos petardos o buscapiés, perdón, y cayó en un puesto de comida y estalló el cilindro de gas del puesto de comida y hubo más de 10 personas heridas, 4 fallecidas. Y bueno, pues en este caso se entiende que ninguno tenía seguro, pero no fue un, digamos, suceso causado por una persona en específico, pero sí la responsabilidad de el que organizó la fiesta. Y al final, en ese tipo de casos que no es un, digamos, un fenómeno natural o meteorológico, pero pues, ¿quién asegura a este tipo de personas? Digamos, ni modo que la señora que tenía el puesto ambulante tuviera un seguro para que en caso, digamos, ni modo que el del torito o la pirotecnia pueda pagar un seguro, ¿no? De Digamos, hecho, Sandro, ahí sí. hay seguros de RC para organizadores de eventos, ¿no? Que sabemos que la mayoría aquí en México, pues todo es informal, No pero lo compran. no lo compran, ¿no? Pero para los planeadores de bodas o eventos masivos, por lo regular sí el gobierno sí te pide una póliza de RC precisamente para este tipo de eventos, ¿no? Que si instalaste mal la tarima y se cayó y colapsó y todo, sí existen pólizas de responsabilidad civil y a veces te los dan hasta por año o por evento y justo es como tener todas las medidas y que tú estés calificado. Si fue una omisión tuya de, pues, te equivocaste, pues digo, también puede cubrir, pues, pero se supone que ya es una persona profesional que hace este tipo de eventos, que dudo mucho que él Dos sea temas. profesional. Sí, justo dos temas. Regularmente el gobierno municipal o estatal, en este caso ayer se anunció que el gobierno estatal tuvo que salir a cubrir daños de las personas y la atención médica, porque la responsabilidad legal es de protección civil. Es decir, el cuerpo de bomberos o de protección civil es responsable de inspeccionar las instalaciones de gas y las normas para, digamos, De el acto distancia. exactamente las zonas de riesgo y determinar si se pone en riesgo la vida de las personas o no. Y por el otro lado, qué buen dato por ahí, Fer, de esto de los seguros, también Vero, gracias, porque hubo un festival hace un año y medio en la Ciudad de México que se llama Axe, de la marca de estos desodorantes, ya metimos un golecito, ceremonia, y se cayó, hice una instalación con una Genie, que son como unas grúas, se cayó la grúa y le cayó a 2 personas, a un par de fotógrafos que lamentablemente fallecieron, y te das cuenta y dices, bueno,
O sea, ¿cómo es posible que un evento de tal magnitud, con ese tipo de taquilla o de boletaje, digamos, con ese tipo de, porque son negocios de millones de pesos, esos festivales, no tenga un seguro, digamos... Probablemente, mira, y yo muchas veces me entero porque mi papá es abogado de seguros como Vero, y a veces yo me entero de esos eventos después, y hasta donde sé, sí tenían una póliza de seguros, pero más bien estaba mal implementado o estaba mal el uso que le dieron a las grúas, hasta donde me acuerdo. Pero al final... Fue un uso incorrecto porque no estaba diseñado como para eso. Sí, correcto, pero en ese caso el seguro puede cubrir, no, porque es una Si fue un responsabilidad error que él montó. de una mala aplicación de la grúa, porque fue una Ajá. grúa, no te cubre. Que era lo O que nos sea, explicaba, perdón que te interrumpa, Roberto, sobre el anclaje, ¿no? Decía, bueno, hay un mal anclaje de la carga, pues no te cubro porque fuiste responsable por no anclarla bien, ¿no? es correcto. Ajá. O veíamos hace rato, te estacionaste en una zona de riesgo, pues tu carro se inundó porque lo dejaste ahí a un lado del canal, ¿no? Del desagüe. Sí, es correcto, o sea, pero sí es delicado también esa parte de los eventos, ¿no? Toda la responsabilidad civil, ahí tiene que haber protección civil, los permisos que te da el gobierno y todo eso, entonces, pues sí, en el Amatitán regresando, el gobierno permitió y dio los permisos y todo, pues por eso se hacen responsables, porque omitieron a lo mejor ciertos procedimientos de seguridad y por eso pasó lo que pasó. Exactamente. Otra que les quiero comentar, tú, Sandro, que también el seguro te puede cubrir, a mí me pasó, también si llegas a caer en un bache, ¿va? O sea, a mí ya me pasó, traía un Mini Cooper allá en Manzanillo cuando vivía allá, troné la suspensión, o sea, por a raíz del bache, troné la llanta, suspensión del carro, lo reporto al seguro, me mandan una grúa, pues compro una llanta y pues la verdad es que ya no había manera de que me lo repararan y tomé la mala decisión de traerme el carro así, circulando en carretera hasta acá a Guadalajara, vuelvo a reportarlo al seguro, lo llevo a un taller y sí me pagó el seguro, pero no me pagó el 100%. ¿Por qué? Porque yo agravé el riesgo de dañar el vehículo al circularlo de esa manera. Entonces, si la cuenta eran 60,000 pesos, solamente me pagaron 20,000 pesos. Bueno, algo es ¿Va? algo, algo es algo. Sí, pero hubiera sido diferente si desde un principio Te hubieras quedado en el lugar. pues, o reportarlo de que sí estaba dañada la suspensión y que inmediatamente llevarlo a un taller a que lo evaluaran o que fue al ajustador y eso. Entonces, sí, la ventaja es que sí pagaron algo, porque sí hicimos gestión ahí por esa parte. La desventaja, pues que no pagó todo, ¿verdad? Que aquí el tema es, justo es una de las ventajas de tener cobertura amplia. Un costo-beneficio, regularmente este tipo de daños, pues te los cubren, ¿no? Y en el caso de limitada y RC, pues ahí sí pelas, cuate, ¿no? Sí, En y cualquiera de los justamente, costos que hemos hablado, ¿verdad, Fer? No aplica si no es no, amplia. sí, no, es que estamos hablando que RC, pues es solamente los daños que tú ocasiones o daños a terceros, limitada, los daños a terceros y el robo, y amplia, pues ahí sí cubre tus daños. Es correcto, es correcto. Entonces, también nos acaba de pasar un siniestro que tuvimos el domingo pasado de un cliente en Tecomán, Colima. Él iba circulando, cayó en un bache en la carretera y nos habla porque él tenía la cobertura de exención de deducible por daños parciales y al momento de llegar al ajustador le dice que sí le cubre el seguro, pero que tiene que pagar su deducible. Entonces el cliente tenía la duda de, oye, pero ¿por qué si tengo la cobertura adicional de exención de deducible en daños parciales? Y ya investigamos un poquito las condiciones generales y eso te cubre siempre y cuando exista o sea por choque, por una colisión y existe un tercero. Como en este caso cayó en un bache, no aplica esa cobertura y por eso tiene que pagar el deducible. Ok, ok. O sea, como tú dices, lo bueno es que pues sí le va a cubrir, lo malo es que pues tiene que pagar Pago el deducible, ¿no? deducible. Ajá, entonces nada más es como tener el conocimiento
en qué casos sí te cubre ciertas coberturas adicionales y en qué casos no, ¿verdad? O sea, y explicárselo también al cliente como la extensión de deducible de daños parciales, que tienes que por lo menos cubrir el 50% del deducible, si no, no entra en función esa cobertura. Ok. ¿Alguien más que nos quiera platicar alguna anécdota sobre colisiones o relaciones con ajustadores? ¿Les ha tocado alguna vez una ajustadora, mujer? Yo no he visto, Sí, ¿eh? Sí, sí, sí te ha en tocado. Seguros Ve por Más, se llama Lorena, buenísima, súper linda, pero ella es ajustadora post siniestro. Es que precisamente mi hija iba a Acapulco y había un hoyo gigantesco en la carretera y bueno, había una fila como de 25 carros esperando al ajustador. Entonces, bueno, el chiste es que todas las reclamaciones eran por llantas, obviamente por el hueco ese que estaba en la carretera. Entonces, mi hija obviamente cayó, ya le dieron su pase, le cambió la llanta de refacción, pero le avanzó 200 metros y se le ponchó la otra llanta, o sea, de que estaban las Híjole. dos mal. Bueno, el chiste es que ya fue a una vulcanizadora, bla, 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 mil cosas, pero AXA solamente estaba cubriendo, que era el del peaje, estaba solamente cubriendo una parte, o sea, el daño de una llanta. Entonces ya le hablé yo a mi aseguradora, a Seguros Ve por Más aquí en Ciudad de México, y ya vinieron después, revisaron ya bien todo el carro y efectivamente había tenido daño en la suspensión y en dos llantas, y entonces ya nada más se subrogó Seguros Ve por Más en contra de AXA y ya nos pagaron todo y ellos se pelearon con AXA. Ok, ok. Una ajustadora en este caso hizo el trabajo. Sí, justo. Ya. Poco usual, ¿no? Regularmente son hombres. Sí, la Yo mayoría. creo que ellos como sacan cita porque es post siniestro, yo creo que por eso. Pero a ver, yo creo que el perfil de hombres, justo por lo que platicaban también, no tuve la oportunidad de estar en la sesión pasada, pero sí la vi en el canal de YouTube para mantenerme actualizado. Y alguien comentaba sobre cuando se ponen roñosos los clientes, ¿no? Cuando hay riña que no te cubre, e inclusive, y digo, O sea, yo si he te platicado peleas, con no te varios, cubre. sí, claro, no te cubre. Y también, pues no vale si te quieres golpear al ajustador, ¿no? Es justo por eso han de ser hombres, ¿no? Porque hay que estar. Sí, y yo sí he platicado con varios ajustadores y la verdad es que a veces, pues el asegurado se pone intenso, ¿no? Inclusive, pues imagínate, les ha tocado con mafiosos o algo así de que, oye, yo no sé cómo, pero a mí me pagas porque me pagas y si no te voy a Sí, sí, no. desvivir, ¿no? Entonces, sí, también pues imagínate el trabajo tan importante que hacen ellos, para el trabajo, ¿no? Y, o sea, y tan peligroso, porque ya no sabes quién es el que choca. Que tenía unos conocidos que eran ajustadores en GNP y me comentaba que una vez fue un siniestro, este ajustador fue un siniestro y el trailero le pegó al vehículo, el culpable era el trailero, pero el trailero no le quería pagar. Entonces dice que agarró y pues él estaba haciendo su chamba y de repente llega el trailero con pistola en mano y le dice, ¿cómo ves que el responsable es el del coche? Y entonces la gustaba ver la pistola y todo eso, ya nomás llegó con el del vehículo y dijo, ¿sabes qué? Hay que se quede el golpe y vámonos, porque si no va a valer gorro aquí. Y pues que se sube el conductor y irse a su carro y vámonos. Y hay que se queda con el golpe el del coche. O sea, sí, sí es de riesgo el oficio de ajustador. Si nos ven y nos están viendo, ven algún día este video, que seguramente sí, saludos y reconocimiento también, porque este manejo de control de conflicto es muy importante, ¿no? No es asunto menor ser mediador, pero sobre todo no es asunto menor este gran enunciado de conservar la calma y hacer que se conserve la calma, ¿no? ¿Qué opinas, Fer? Sí, totalmente. Mira, yo creo que todos en alguna ocasión, en algún momento, que pues a mí me han chocado varias veces,
Creo que la reacción natural de algunos siempre es como la defensiva, ¿no? De, ¿qué pedo? ¿Por qué me chocaste? ¿Qué no estás viendo? Y lo recomendable, y así lo decía también Roberto, lo recomendable es tomar calma, o sea, preguntar si la otra persona está bien, si tú estás bien, evaluar tu riesgo, hablarle a tu seguro, o sea, y tranquilizarte, porque realmente, pues alterarte no vale la pena. Y si bien la otra persona está alterada, pues resguárdate en tu carro, habla a la aseguradora o háblale a las autoridades, y hasta que te sientas seguro o esté controlado el ambiente, pues ya puedes descender de tu vehículo, ¿no? Pero lo más importante es tu seguridad y tomar la calma, o sea, pues es un accidente. O sea, como haya sido, fue un accidente, fue un descuido o lo que sea, entonces no vale la pena pues tomar por ese lado de la violencia, ¿no? Ahí por aquí levantó por aquí levantó la mano Francisco. Adelante. Sí, oye, dos dudas, dos preguntas. ¿Qué de cierto tiene que cuando otro vehículo está asegurado por medio de mutualidad? Bueno, ahora estaba cotizando y la cliente me dijo que no quería con Qualitas, que porque había tenido una experiencia muy mala, que porque había tenido un accidente de uno que estaba asegurado con mutualidad y que cuando llegó el ajustador y supo eso, que le dijo, no, ¿sabes qué onda? Es que como nosotros no tenemos convenio con los de mutualidad, no me puedo hacer responsable, entonces lo mejor es que cada quien pague su golpe. Y que el ajustador de Qualitas de plano le dijo, yo no puedo hacer nada porque el otro tiene mutualidad. Ajá. Buen tema. Buen tema. A ver. Generalmente tienen mutualidad, perdón que interrumpa, todo lo que son transportistas Transporte. públicos Ajá. de servicio Sí, o de servicio taxista. urbano. Sí, y en realidad ni tienen póliza colectiva, ni nada. O sea, realmente, como bien lo dicen, es una mutua, pero tampoco es una mutua regulada, porque para que una mutua tenga validez tiene que estar registrada en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que no sucede. Entonces, sí es un tema. Perdón, ahí también son una sociedad, digamos, son una asociación civil que protege a sus agremiados. Y la otra que yo he escuchado, a ver, Fer, si me corriges, que a ellos les gusta litigar, ¿no? O sea, la mutualidad va a ir no reparan, ¿no? O sea, sí lo hacen, pero ellos se van a litigar, ¿no? Prefieren arrastrar el juicio. Pues mira, o sea, la verdad no soy experto en ese tema de la mutualidad, pero digo, ahora sí, yo creo que la lógica jurídica, aprovechando que Vero es aquí abogada, pues no todos van a ir a litigio, ¿no? O sea, también depende de la situación. Sería pecar decir que todos quieren el litigio, o que todos son buenos, o que ninguno es bueno, pero yo creo que también depende la situación. Lo que sí es que, pues no da el mismo respaldo a una mutualidad que una compañía de seguros. Si te chocó y es el de la mutualidad, pues a muchas veces me ha tocado, pues, pues te dicen, oye, pues ya, pues ni cómo pelearle a este cuate, pues mejor paga tu deducible y se acabó el rollo, ¿no? Por eso tienes un seguro, o sea, sí o sí te tienen que responder. Si no hay una persona responsable, y más con lo que decía Roberto, que ya se despenalizó toda esa parte de los daños materiales o los choques lamineros, entonces, pues sí, o sea, el peor de los casos que te pueda pasar es que te toque pagar el deducible. Pero Hay carros, y yo conozco gente que en vez de comprar un seguro, compra una mutualidad y dicen que están fascinados, pero la verdad es que no te da el mismo servicio. O sea, Pero en este caso sí tendría que hacerse cargo la aseguradora, ¿cierto? Digo, pues yo en no teoría sé. sí. Sí, en teoría sí. Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal, equipo? ¿Qué tal? Yo mi recomendación en ese tipo de escenarios, yo siempre se lo calco a muchos cuando me van a contratar, les recalco esa parte también, de qué pasa si un choque sucede con un transporte público, como bien dices el tema de la mutualidad. Mi recomendación es de ofrecerles el CADE en Qualitas y también la de Cerosible en CHOP, precisamente para ese tipo de escenarios donde existe el tercero, más que no se puede ser responsable,
y ahí pueden dar lo que es el pase sin deducible al cliente. Esa es una recomendación que les doy. Sí, esa es una muy buena alternativa. Otra cosa que también pueden hacer es precisamente avisar a la autoridad de tránsito para que precisamente decir que no llegaron a un acuerdo y remitirlos a Corralón. ¿Qué pasa? Sí, te quedas tú sin carro, pero el transporte público también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están perdiendo dinero día con día, no solamente del Corralón, sino también del trabajo. Entonces, ese caso sí ya lo vi, bueno, al menos aquí en Ciudad de México, y obviamente dijeron, te pago el deducible, te pago lo que quieras, pero ya que suelten mi unidad. Ajá. Sí, es una manera de presionarlos, pero recuerda, Vero, que ya tampoco se los llevan al corralón, al menos en las ciudades que mencionó Roberto, ¿te acuerdas? O sea, ya no, ya por ese motivo, si no hay arreglo, no se los pueden llevar al corralón, por estar despenalizado. Bueno, Ok. la verdad es que sí son viejos lobos de mar, porque muchos sí se la saben. Sí, No hay unos que sí. todavía no. Digo porque hace, ¿qué será? Hace como 4 años, a mí nos pegaron en una puerta y pues resulta que el cuate estaba alegando que según sí tenía póliza de seguros y que sí tenía y pues no. Llegó el ajustador, ya es que a través del AMIS se revisan si realmente tienen Póliza póliza. vigente, ajá. Y él le dijo, no, ¿sabes qué? Pues usted no tiene póliza. No, pero que es que, bueno, ahí estuvo haciendo el cuento, pero con una mudanza. Realmente fue una mudanza. Entonces le digo, bueno, entonces, dice, no, pues traiga entonces a su seguro y nosotros arreglamos con el de su seguro. Pues si usted dice que sí está asegurado, entonces llámele y que vengan. Entonces yo me arreglo. Solo que el choque fue, ¿qué te diré? El golpe fue, porque de hecho fue en un estacionamiento. Y de la mudanza pues, le estaba haciendo servicio estaba haciendo un servicio de Una mudanza. mudanza a Electra. Bueno, a clientes de Electra. Y no, pero es que yo tengo muchos clientes y que por eso, pero digo, para no hacerte el cuento largo, pues eran las 2 de la mañana y ya estábamos con el Ministerio Público. Y sí, el abogado en ese caso de BBVA, sí nos dijo, bueno, ¿saben qué onda? Pues ya, digo, realmente hablamos, digo, mi esposa también es abogada, pero pues ahí sí dejó que actuara mucho el abogado de ahí. Y a final de cuentas, sí le sacamos el dinero, pero fue un show porque no quería pagar, no quería. Bueno, pues lo vamos a llevar así que al corralón, pues lléveme. Ya fuimos, ahí estuvimos. Y a final de cuentas, sí terminaron, Sí, pues son duros de pagando. sangrar. Sí, ahí la, terminaron pagando y inclusive ya el abogado de BBO nos dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues los mando yo porque de hecho que la camioneta era nueva. Entonces, los mando yo justamente a la agencia, pero fue así que también nos tocaba una feria más para que nos cambiaran la pieza completa y bueno, ahí fue un tema y pues que afortunadamente todo salió bien, pero sí, sí estuvo bien, ahí pero la, sí, no, sí está canijo. ahí la estrategia siempre es aliarse del támaro, ¿no? Del oficial de tránsito. Ahí, ganarse ese aliado, ¿no? Natural ya cuando está ahí la Sí, sí, sí. autoridad. Pero, Exacto. ¿sabes qué ocurrió aquí? Que como fue en el estacionamiento, Ok. fue dentro del estacionamiento, ahí mismo el abogado y todo eso le dijimos, ¿sabes qué? Pues vámonos a la delegación. Y afortunadamente el de la mudanza, ok, vámonos. Y se fue derechito a la delegación, o sea, no hubo, no, creo que se fue el abogado del seguro, no sé cómo estuvo, ya no me acuerdo, pero sí, sí fue directamente en este caso a la delegación, bueno, más bien con el MP, con el juez cívico, ya ahí hablamos con el juez cívico, ya todo esto, y pues arréglense, y pues ya terminó así que pagando, pero sí, no, de hecho, pues, no, sí, sí hubo policías, pero fue no fue de tránsito, sino Ya.
fue Del estacionamiento. no, porque sí llegaron las Más patrullas. bien como policías, ¿no? Sí, policía, es que le llaman de seguridad pública. porque esos son de Preventivos. Sí, exacto, de seguridad pública fue, Sí. y fue que ahí nos echaban la mano. No sé si Francisco Javier trae otra duda por ahí o se le quedó la manita arriba. No, sí, es otra Échale, duda. échale. Decía que sí, ¿qué pasa si una persona tiene un siniestro cuando todavía no paga la póliza, pero está dentro del margen de como de gracia, por así decirlo? Yo Claro. tramito una póliza el 10 de mayo, Qualitas me da 15 días para pagar, tengo hasta el 25. El cliente probablemente está esperando el 20, que es la fecha de corte de la tarjeta, bla, 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 pero antes de tiene un siniestro. Ok, esa es muy buena pregunta y qué bueno que la hacen. Fíjate que te va a dar servicio, sí te va a dar toda la cobertura a la compañía, pero tienes que hacer el pago inmediato. Para Ok, que te puedan pagar. al momento del siniestro, por así decirlo. Correcto. Es decir, ahorita tú contrataste el seguro semestral, ¿va? Tienes tus 14 días de gracia y dentro de ese periodo de gracia chocas o tienes algún accidente, el seguro te va a decir, va a llegar el ajustador, va a decir todo el rollo, mira, aquí está el pase, lo que tú quieras, pero primero tienes que hacer el pago. Ok, enterado, gracias. Que se le va a reflejar de inmediato a la propia aseguradora. Es correcto, sí. Justo a los clientes yo siempre les digo, si tienes un siniestro, vete al Oxxo a pagar en friega. Sí, Sí, claro. sí, y aquí está mi comprobante y se acabó. O lo tienes que pagar después, ¿no? Pero si estás dentro del tiempo de gracia, no tienes ningún problema. Ya si es anual, pues tienes que pagar anual. Si es mensual, pues la parte que te toca mensual, o sea, ¿me explico? Lo que sí, digo, esto responde a la pregunta de Francisco Javier porque ya no levantó la manita, pero lo que sí, dando un poquito vuelta al inicio de esta charla, es que en el caso de daños digamos, que no es colisión, sino un tema de meteorológico, incendio, vandalismo, digamos, este tipo de daños materiales suelen ser más quisquillosones a la hora de, digamos, acá anda el Fernando Ruiz de nuevo. Es que yo me voy a salir de la oficina, si no me van a cerrar. Son más quisquillosones a la hora, como digamos, de hacer este trabajo de medición o este trabajo de, pues, de levantamiento, de ajuste, ¿no? Entonces, pues a tener todas las precauciones necesarias para este tipo de daños. También yo quiero decirlo a favor y en contra a veces de los ajustadores. Hace rato decíamos que si es un chambonón, mis respetos, porque sí no es trabajo fácil, es trabajo de riesgo, pero a veces la verdad hay que aceptar también como usuario que a veces tocan unos sangronzones y medios ventajosos, ¿no? Pareciera que juegan en favor más de otros intereses que de los propios asegurados, ¿no? Entonces, pues también, no sé si a ustedes les haya tocado también esa situación, que el cliente dice, oye, es que pues mi ajustador no me está echando la mano, ¿no? Sí, claro, totalmente, Sandro. O sea, a veces pareciera así. Oigan, una pregunta. Allá bueno, aquí en Ciudad de México es muy común, no sé en los demás estados, pero aquí los montachoques están al diario. ¿Allá también? Sí, sí hay. Mira, y les voy a dar un tip. Fíjate bien, eso de los montachoques, ya para cerrar la conexión. Fíjate bien, es curioso. Fíjate, los montachoques, ¿cómo operan? Y ya creo que alguna vez ya lo habíamos comentado y se los voy a comentar otra vez. ¿Va? El montachoques, no sé si se han fijado que van varias personas ahí en el vehículo, ¿ok? Y ellos van checando, no sé cómo, o sea, con las placas o no sé qué metodología tengan, pero checan qué vehículos no tiene seguro, ¿ok? ¿Qué vehículo no tiene seguro? Vehículo que detectan que no tiene seguro es al que le montan el choque. No le van a montar un choque a una persona que tenga póliza de seguro. Entonces, a lo mejor se meten a la página de la AMIS o no sé, pero así es como operan y así es como te eligen.
Sí, yo Bueno, pero si sabía que tienes responsabilidad civil la extendida, pues ya se la pelaron. ¿Cómo, perdón? Si tienes la RC la extendida, que tú, pues, por ejemplo, si yo tengo seguro y manejo tu coche que no tiene seguro, pero es similar al mío, Sí, claro, ahí ya sí valieron. cubre. Sí, claro, pero ¿estás de acuerdo que pues, cuántas personas tienen esa cobertura, no? Sí, claro, pero por eso hay O que sea, van recomendarla por la mucho. probabilidad. no, pues ¿Mande? ya mientras ya te amedrentaron y ya te hicieron todas esas cosas. Sí, claro, sí, y ya te metieron acá miedo y todo. Pero Y esa es la luego andan manera en como bola, operan. andan en bola también. No, Sí, andan fíjate en que acá, bola. bueno, me tocó ver un caso, era una chava que traía una camioneta BMW, extranjera ella, colombiana, ¿Se te cortó, y Vero, o soy yo? no, sí estoy aquí, creo. Sí, eres tú, Fer, pero va bien. Bueno, trae una camioneta BMW, pero estaban en un estacionamiento. Lamentablemente, pues no podía entrar la patrulla porque estaban en un estacionamiento. Pero bueno, el chiste es que precisamente tenía la persona que estaba manejando la RC extendida y por eso, bueno, sí iba a cubrir el seguro. Pero esta mujer le habló a otro coche, llegaron después 2 carros y venían armados, o sea, feo, feo, feo. Sí, son mafia, digo, nos van a ver en YouTube, pero pues al final pues son grupos del crimen organizado. No necesariamente el crimen organizado se trata de vender sustancias o armas, ¿no? Sino hay de todo tipo. Sí, claro. Pues mira, ahí Y tienes hay que una tener razón más mucho para... cuidado en los estacionamientos. En los estacionamientos es donde más pasan cosas feas. Una razón más para vender una póliza de seguros de autos, ¿no? Así es. Oigan, pues estamos llegando al fin. No sé si alguien quiere agregar algo hoy, jueves 21 de mayo, a unas semanitas de iniciar el Mundial. No sé si ustedes sean futboleros, pero bueno, o futboleras, pero estamos cerrando esta sesión con el gusto de saludar a Vero, Mayrel, a Jesús Flores, a Chuy Baena, Gustavo Galván, Francisco Javier, Gaby Macías, Guillermo Morales, no quiero que se me olvide nadie, Fernando Ruiz, su servidor Sandro Arreola. Si alguien quiere decir algo para despedirnos, es el momento. Si no, pues adelante. Pues nada más que hoy juega la super máquina y pues vamos a ganar. Híjole, don Chuy. Bueno, clásico. No sé si Pumas Cruz Azul sea un clásico capitalino, pero pues una gran final. Ojalá que la puedan disfrutar, que gane el mejor, porque las Chivas ya se fueron, ¿verdad? Que gane el mejor, va a estar bueno. Va a estar buena la final. Pues muchas gracias, Sandro. Gracias a todos. Gracias, ustedes. chicos. Gracias. Que estén muy Saludos bien. a todos. Buenas noches. Gracias, por su saludos. tiempo y su Bye. tiempo. Nos vemos. Buenas noches, bye. Buenas noches.